Bueno, es el momento de hablar de un tema que siempre está ahí latente y sobre el cual hay muy poca información o mala información, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hablar con Luciano Pereira, que es alguien que sabe mucho, y estamos hablando del colon, de los controles, de las endoscopías, de todo ese mundo que creemos que es tan complejo y que a veces se trata de conocer un poquito más. Hola, ¿cómo estás, Luciano? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Lisandro, te ¿Cómo andas, cambié el Natalia? nombre, te dije Luciano, es Cuídate el nombre. Lisandro. Luciano Pereira, Bueno, te ¿cómo estás? dije, por Dios, es Lisandro. Bueno, bien, es para Puedo ponerlo sacar con... la guitarra. Dale. No, la idea es que no saques la guitarra, la idea es que nos cuentes de este proyecto fantástico que están llevando adelante Endocovid, que tiene que ver justamente con algo que socialmente quizás no tiene tan buena prensa, pero que es tan importante hacerlo. Sí, exactamente. Gracias por la invitación. Primero, eh, como vos sabés, y ya lo venís contando mucho en tu programa, el COVID y esta pandemia puso un poco en crisis al sistema sanitario. Y a nosotros, desde el punto de vista de gastroenterología, también nos golpeó mucho, porque así como la cuarentena disminuye la velocidad de transmisión del virus y nos estamos cuidando para no tener un peor pronóstico y que sea una tragedia el COVID, estamos dejando, digamos, la salud descuidada y se genera una contracción, un colapso del sistema sanitario que hace que se eviten hacer chequeos de salud y eso trae aparejado muchas consecuencias que hasta podrían ser, por algunos autores, se piensa que puede ser más grave lo que está pasando con el descuido de algunas enfermedades Sí. que el COVID en sí, ¿no? En este caso, ¿cuáles serían las recomendaciones que podemos hacerle a quienes nos están mirando? ¿Cuáles son los controles que sí hay que continuar haciendo? Y a propósito de este espacio, también pensar en aquellos que más allá del COVID muchas veces tampoco lo hacen. Exacto. Bueno, esa es una pregunta que es bastante difícil. Esto es lo que nos incentivó un poco a trabajar desde la Sociedad de Endoscopía y lo que hicimos es, sabemos nosotros que hay estudios que hay que hacerse de rutina porque pueden prevenir, como vos dijiste, el cáncer de colon y esa es la colonoscopía. En Argentina se mueren 20 personas por día de cáncer de colon y esto se puede prevenir con estudios como vos dijiste, la colonoscopía. Ahora, la colonoscopía no está exenta de, digamos, de contagio. Es un estudio que al instilar aire se puede contagiar, digamos, el COVID, y por eso se dejó drásticamente de hacer en el mundo, y un tiempo está bien, pero después, a medida que se fue prolongando la cuarentena, empezamos a entender que digamos, el impacto que va a tener a nivel sanitario va a ser tremendo, y en Estados Unidos se espera más o menos que solamente por la cuarentena haya más de 80.000 casos de cáncer de colon, más de lo esperado, que ya de por sí es una enfermedad grave. Hablando del Entonces, cáncer de colon, Lisandro, vos, digo, para poder llevar un poco de información más clara, ¿es un cáncer que detectado a tiempo y a través de este estudio puede prevenir quizás consecuencias más graves? ¿Hay tratamientos? ¿En qué instancia estamos en nuestro sí, país? exactamente, este es, como vos lo dijiste, este es el segundo cáncer más frecuente, es la segunda causa de muerte por cáncer, ¿sí? O sea que es de los más frecuentes, de los más mortales, pero a la misma vez es el cáncer más fácil prevenible, o sea, más fácilmente prevenible. ¿Y esto por qué? Es porque primero va a aparecer en el intestino de la gente una verruguita que se llama pólipo, eso va a tardar más o menos 10 años en crecer y ahí va a desarrollar un cáncer. Entonces, si toda la gente se hace el chequeo, que es la colonoscopía, ¿sí? A tiempo, se va a encontrar esa verruguita, que es el pólipo, se lo va a sacar y esa gente directamente no va a desarrollar el cáncer, ya que estamos frente a un estudio que se puede, digamos, puede prevenir una cosa tan grave y tan frecuente como el cáncer de colon. Qué claro que lo Entonces, explicás realmente, porque fíjate vos cómo tener una actitud preventiva de hacerse un pequeño control puede salvar vidas, efectivamente. exactamente. Entonces, por eso te digo, la desesperación nuestra como médicos, es decir, estamos dejando de dar un beneficio, una práctica que es beneficiosa para la población y que salva vidas, pero también entendemos que es difícil traer a toda la población a exponerlas a un riesgo, no solo porque se pueden contagiar, porque nos podemos contagiar, sino que también estaríamos trayendo un montón de gente al hospital y estaríamos rompiendo con la cuarentena, que realmente es muy beneficiosa para a nivel sanitario. Sí. Entonces, esto nos trajo, digamos, estuvimos trabajando muy fuerte conjuntamente con la Sociedad de Endoscopía de Buenos Aires, que es ENDIVA, Digital Means y Leandro Steinberg, y desarrollamos un programa digital que se llama Endocover, que vos mencionaste, que lo que hicimos fue, intentamos estratificar a las patologías, es decir, la gente que consultaba por patologías que sean más graves, es decir,
que requieran realmente hacerse un estudio a la brevedad, a pesar de que el estudio no está exento de contagio, pero es mucho más grave lo que les está pasando que el riesgo de contagio. Y también clasificamos aquellas cosas que son banales o que por lo menos se puede esperar 6 meses, que no hay ningún problema y se puede ¿Cuáles esperar son más de esos 6. síntomas que son de baja, digamos, incidencia y los que son graves? Para que el que está mirando diga, pará, ¿tengo que hacer esta consulta ahora o puedo esperar? ¿Cuáles serían los leves y los más graves? Bueno, los más graves, donde no hay discusión que hay que hacer endoscopía hoy en día, Sí. es en las urgencias. Las urgencias para el paciente son todos los síntomas de aparición súbita y que tengan gravedad. Por ejemplo, cualquier sangrado en la materia fecal amerita una consulta y tal vez requiere un estudio. Síntomas como pérdida de peso, diarrea y dolor abdominal que se prolongan en el tiempo ameritan una consulta también. Que se prolongan en el tiempo, ¿de qué hablamos? ¿Cuánto tiempo aproximadamente? Si en una semana, 10 días. Claro, si pasan una semana o cuando no responden a los primeros tratamientos, que son una dieta o un tratamiento específico, ahí también ameritan que se haga un estudio en mayor profundidad. Cuando uno tiene vómitos que son muy frecuentes, también que pasan más de 2 o 3 días y no remiten. Cuando aparecen molestias para tragar, que son progresivas o de forma súbita también. Síntomas también como, digamos, la pérdida de peso no explicada por la dieta, claro, son cosas que constituyen una urgencia y ahí no hay ninguna duda que hay que estudiarlo. ¿Sí? Hay que consultar al médico ahí, porque estamos hablando de que hay un descenso en las consultas, en este caso, que son fundamentales, si hablamos de estas características, de estos síntomas. Exactamente, las consultas más o menos, lo que se vio es que bajaron casi un 90%, y eso es entendible por la cuarentena, y también nosotros los médicos somos responsables de tratar de dar un lugar, un espacio para comunicarnos con el paciente y tratar de mostrarle al paciente que vamos a hacer lo que es seguro para ellos. La idea de EndoCOV es eso, es decir, estas son las clasificaciones que genera la sociedad argentina, pero también el mundo, de qué hay que hacer ahora y qué no hay que hacer ahora, para que ellos entiendan que uno está basándose en la mejor evidencia científica. Y también este programa lo que hace es, se alimenta de los datos del Ministerio de Salud y va diciendo en qué ciudad cada gastroenterólogo endoscopista tiene circulación local del virus y debe protegerse mucho más durante la endoscopía. O sea, también el programa tiene que ver una parte con la educación de los elementos de protección durante la endoscopía, que te tengo que decir, Natalia, que no son fáciles, no es fácil vestirse y no es fácil desvestirse. Hay más de 12 pasos que debemos que hacer bien para no contagiarnos y no contagiar. Muy importante, muy importante. Esto último que decís, cuidar al paciente y cuidarse el trabajador de la salud, que los necesitamos sanos, paso a paso, tranquilo, no hay apuro, pero hacerlo desde un estado consciente, Lisandro. Muy importante tu testimonio, tu trabajo, es un tema que vamos a seguir abordando desde este espacio, vamos a invitarte públicamente para que lo podamos seguir evacuando dudas, porque hay mucha gente que se está comunicando. Se nos acaba el programa, te agradecemos este tiempo y adelante con esta tarea que tiene que ver ni más ni menos que con preservar la salud de hombres y mujeres. Vamos a hablar también de las mujeres y estos controles en la próxima. Un abrazo grande. Bueno, Natalia, un beso para todos y gracias. Chau, hasta luego.